Bueno, yo estaba pensando que era hace 15 días, pero resulta que hace más porque fue antes de Semana Santa que yo advertí que la próxima vez que iba a predicar iba a hablar de respecto a un temita que hoy usted y a mí nos debe interesar y es el saber elegir un gobernante, ¿vale? Hoy no voy a hablar como tal de política, pero sí voy a hablar de cómo saber o cómo elegir nosotros como cristianos un buen gobernante, ¿vale? Hace una semana más o menos le decía a la mamá de mi hermano Jesús Perpiñán: hermana, Jesús debe promover por medio del consejo que las instituciones públicas y los colegios tanto públicos como privados coloquen la bandera de Colombia aquí en Valledupar. Eso sería una buena idea porque esto genera identidad. Esto genera identidad. Yo he tenido la posibilidad de salir fuera del país y en los países que he ido usted encuentra la bandera del país en todos lados. En Uruguay hay una avenida que va hacia la parte norte, hacia Brasil, que toda la avenida está, en cada poste de luz están las banderas de Uruguay. Usted va a Argentina y usted encuentra la bandera argentina en todos lados. O sea, usted encuentra ondeando orgullosamente las banderas de su país en todos lados. En Colombia no pasa eso. Yo creería que sería un buen proyecto porque esto genera identidad. Cuando tú ves esta bandera, esto debe generarte identidad. No solamente que se use cuando es día patrio y eso. A veces ya ni los días patrios se saca, ¿sí o no? Ya a veces ni el 20 de julio ni el 7 de agosto usted ve a la gente sacando la bandera en la calle. No lo ve. Por ahí uno que otro que conserva la costumbre y la cultura de hacerlo. Pero esto debe darnos a nosotros identidad de nación, amor por la nación. Y suena de pronto como tonto que uno pueda establecer esto como un reglamento para las instituciones y que uno pueda ver su bandera en todos lados, pero en realidad sí genera al ver tu bandera amor por tu país, porque tú estás viendo de dónde vienes, de dónde provienes, tu arraigo. Los israelitas lo tenían claro, de dónde venían ellos, su arraigo. Ellos lo tenían claro, lo entendían perfectamente. Y esto es algo bien hermoso. Tu bandera, tu país y tu nación es algo bien hermoso. Yo hace más de 3 semanas o para Semana Santa advertí que cuando iba a hablar de este tema iba a venir a hablar fuerte. Es decir, que ya yo advertí, entonces yo espero que usted me haga el aguante, porque yo dije, voy a decir cosas de pronto incómodas, de pronto que van a rasgar las vestiduras. Entonces, si usted de los que se quiere rasgar las vestiduras ahora, bueno, bien pueda, si quiere evitarse un mal momento, tranquilo, no hay ningún problema, pero yo tengo una responsabilidad y una obligación con la iglesia y con el Señor de hablar todo basado a la palabra, por encima del pensamiento que se tenga, que usted tenga como persona, su pensamiento, su inclinación política. Yo tengo la responsabilidad de hablar en base a la palabra. Quiero darte unos puntos también. Yo no te voy a hablar de partidos, no te voy a hablar de candidatos, no te voy a hablar de eso. Te voy a hablar lo que dice la palabra respecto a cómo elegir un buen gobernante, ¿ok? Cómo elegir un buen gobernante. La iglesia no debe utilizar el púlpito para poner a candidatos acá que la gente hable y no. Pero sí es necesario que tú y yo tomemos las riendas respecto a quiénes van a ser los que van a gobernar cada 4 años las riendas de este país, el control de este país. ¿Por qué? Porque usted, su voto y mi voto es importante. Y a nosotros la palabra también nos enseña este deber de escoger, de saber elegir la persona que dirija nuestra nación, ¿ok? Entonces quiero, antes de hablar de qué requisitos debe tener un buen gobernante, quiero dejarte claro 2 aspectos para poder hablarte de los requisitos que debe tener un buen gobernante. El primer aspecto de ellos es que para nosotros los cristianos la palabra es nuestra hoja de ruta. ¿Cuántos cristianos hay acá? Si usted es cristiano, la palabra es su hoja de ruta. Su hoja de ruta no es un pensamiento ideológico, no es una ideología, su hoja de ruta no es un partido político, no es un personaje dentro de ese partido político. Su hoja de ruta debe ser la palabra, porque la palabra también nos habla del saber elegir, del saber gobernar también. Entonces, como la palabra nos habla de esto, su hoja de ruta debe ser la palabra. Si usted es cristiano, si usted cree en el Señor, no puede ser nada por encima de ello. La palabra en Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso,
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y esto está interesante porque cuando dice que deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos, tiene que ver con las cosas positivas, pero también tiene que ver con las cosas negativas. Te explico esto. Cuando tú estás leyendo la palabra y tú te encuentras con algún pasaje, tú dices, wow, esto no lo sabía. Y si las cosas no estaban correctas, tú dices, uy, Señor, gracias, porque me estás enseñando cómo debo actuar frente a esta enseñanza. Pero también la palabra en algunos momentos te va a decir, wow, Señor, gracias, me estás motivando porque estoy haciendo las cosas bien. Porque en algunos momentos el Señor nos va a decir, esto es lo que no se debe hacer o lo que no está correcto. Y en otras te va a decir, buen siervo fiel, vas por buen camino, sigue trabajando por ahí, mantente fiel, mantente firme, no te desanimes. Y son palabras que cuando se revelan a nuestro corazón son más cortantes que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo. Yo no sé si usted ha leído en alguna vez, en algún momento la palabra y usted ha dicho, wow, este pasaje, este versículo es para mí. Y usted se apropia de ese versículo. Usted dice, esto es para mí. Y si yo le pregunto a usted un pasaje que usted diga que lo lleva permanentemente en su vida, de pronto usted me dirá algún pasaje. Dirá, este pasaje un día yo lo apropié para mí. Dije, esto es para mí, esto es mío. Bueno, cuando usted dijo, esto es para mí, esa palabra traspasó hasta lo más profundo de su ser y se estableció en su vida. La palabra es nuestra hoja de ruta para todo cristiano. Ahora, la palabra tiene muchas cosas en las cuales usted y yo debemos atender y otras las cuales no debemos atender. Si usted es de las personas que dice que la palabra se debe cumplir de una forma, pero pone en duda otra, déjeme decirle algo, está colocando en duda su fe. Porque así como una gota de agua puerca, de agua sucia, daña el 99% del agua cristalina y pura, pues quiero decirle también de que si usted acepta solamente una parte de la palabra, pero se niega a creer otra, pues usted está dudando de su fe y está negando todo en realidad lo que corresponde al Señor. Su fe en Cristo está negándola en totalidad. Porque usted no puede aceptar unas cosas o unas características de Dios y negar otras. Usted no puede aceptar unas cosas de la palabra y negar otras. Usted no puede creer en las promesas, pero no creer en las consecuencias de la desobediencia. La sociedad hoy quiere promesas, pero no quiere las consecuencias de la desobediencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no creemos en la totalidad y en la plenitud de la palabra, no es que estemos negando y aceptando una parte u otra parte. Cuando usted niega o le cuesta creer algo, usted está dudando de todo. Porque el que cree todo. Y el que niega algo no cree nada. Entonces, ¿por qué quiero que partamos desde este aspecto primeramente? Porque a cada cristiano, todas las personas que creemos en el Señor, debemos tener como una máxima en nuestra vida, que la palabra nos guía en todo. En todo. Todas las enseñanzas que están son útiles para redarguir a cada uno de nosotros. De hecho, lo dice un pasaje bíblico, que la palabra es útil para enseñar, para redarguir. ¿Sí o no? Entonces, si tú asumes que la palabra es tu hoja de ruta, entonces empezamos a ver también este tema o este tópico de la política y del gobernante también basado en la palabra. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo escucho primero a él o me voy primero a la palabra? Obvio, primero nos vamos a la palabra. Y como segundo aspecto quiero decirte que es que tú y yo somos pertenencia del reino de Dios. Salmos capítulo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tú y yo le pertenecemos al Rey, al soberano, al que lo hizo todo. A ti y a mí Él nos hizo. Por tanto, que somos su creación, le pertenecemos a Él y estamos establecidos bajo su reino. Salmos 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Con esto quiero decirte lo siguiente, nadie, ninguna persona, ninguna ideología, ningún movimiento político está por encima del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie, absolutamente nadie, ninguna ideología que haya existido desde que el Señor creó la tierra hasta el día de hoy está por encima de ella. Ninguna ideología va a enseñarnos a nosotros cómo creer en el Señor. Porque es que actualmente tú y yo estamos viendo cosas y es que la ideología quiere enseñarnos a nosotros cómo creer en el Señor, cómo adorar al Señor. Cualquier ideología está enseñando a nosotros el mecanismo, la forma de cómo entregarle una adoración al Señor. Y la palabra como hoja de ruta nos enseña a nosotros
cómo debemos seguir a nuestro Señor. Nada de lo creado, personas o pensamientos están por encima de nuestro Creador. Téngalo presente. Entonces, teniendo esos dos aspectos, primero, que la palabra es nuestra hoja de ruta, es decir, que usted y yo como cristianos nos ceñimos a la palabra, y segundo, que usted y yo como cristianos, como creación de Dios, nos ceñimos también a esa autoridad de Dios. Entonces voy a hablarte los requisitos que todo gobernante debe tener, ¿ok? Para que podamos hacer un análisis. Actualmente hay 17 candidatos a la presidencia. El 31 de mayo se lanza la primera vuelta, lo más seguro es que haya segunda vuelta, pero a partir del 31 de mayo esto empieza a tomar una línea para los próximos 4 años que vienen, ¿ok? Todo gobernante debe tener, y usted como cristiano debe tener en cuenta y debemos tener en cuenta lo que todo gobernante debe tener. Al final sacamos conclusiones. Primer requisito que todo gobernante debe tener: temor al Señor. Temor al Señor. Proverbios 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quién da la sabiduría? El Señor. Y el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al Señor. Dice que los insensatos, los que no tienen sesos, desprecian la sabiduría y la enseñanza, es decir, desprecian al Señor. Los descerebrados desprecian al Señor. Pero los que saben y son conscientes de que el Señor debe ser la ruta para poder gobernar un país, acuden a Él. Por eso cuando Salomón lo nombran rey, ¿qué es lo primero que él dice? Señor, mira, yo necesito sabiduría, porque yo sé que esto va a ser una tarea difícil. Señor, dame sabiduría. Y dice la palabra que el Señor le otorga a Salomón sabiduría. Y esa sabiduría permitió que el pueblo de Israel, en ese tiempo no ha existido otro reinado más rico que el de Salomón. Dice que la plata estaba como piedra en la calle. La plata últimamente está cara, se subió. El que tenga plata venda, porque se subió la plata, si no sabía. Pero mire, la palabra nos enseña a nosotros de que todo gobernante debe temer al Señor. De que toda persona que quiera hacer las cosas bien debe temer al Señor. Son 17 candidatos. Con el primer requisito usted ya descarta varios. Varios descarta. Y aquí yo no estoy hablando de una punta o de otra punta, del punto medio, del punto... No. Estoy hablando es que si usted pasa por el filtro de quienes temen al Señor, usted dice, anda, se van varios. Se van varios. Como cristiano, ¿no? Ojo, estoy hablando, usted como cristiano debe hacer esos filtros. Segundo filtro, que ame la vida. Que ame la vida. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tiene que amar la vida porque Jesucristo es la vida. Si la palabra a mí me dice que el Señor Jesús es mi Salvador y Él es la vida, yo debo seguir los lineamientos que el Señor Jesucristo me enseña. Y es que Él dio vida y yo tengo que buscar la vida. Salmos 139, versículo 16 me dice, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Salmo 139, 16 me dice que el Señor conocía al embrión, que el Señor ya sabía quiénes éramos nosotros antes de que naciésemos, que ya habíamos tenido un encuentro con el Señor antes de que nosotros naciésemos. Si al Señor le importa el que está por nacer, el próximo presidente de la República, debe importarle el que está por nacer y no debe ser pro aborto. ¿Le gusta o no le gusta? Quiero decirte, si te sientes incómodo, porque el pensamiento, porque lo que te estoy diciendo acá es la palabra, por eso te dije, comencemos, partamos de lo primero. La palabra es nuestra hoja de ruta. Si te sientes incómodo y no estás de acuerdo, entonces quiero decirte algo. Tu Dios es el pensamiento político por encima de la palabra. Así de sencillo. ¿Es incómodo lo que te estoy diciendo? Sí, porque cada quien tiene un pensamiento, una ideología, un enfoque político. Sí, está bien, está perfecto. Pero esto es un momento también para que tú y yo entendamos de que si hasta el momento el pensamiento o la ideología está por encima de lo que la palabra dice, entonces digámosle al Señor, Señor, por favor, que tu palabra sea mi hoja de ruta, no lo que se me ha venido enseñando y estableciendo por medio de movimientos o ideologías. Un candidato que ame a esta patria debe amar la vida y debe asegurar la vida del que está por nacer.
Porque si a Dios le interesa, a ti, a mí y a la nación debe interesarle. Debe interesarle. Y si analizamos los 17 candidatos, ahí también se escachan otro lote. Esto no es de, mire, esto no es de partido político, no es de pensamiento, no es de ideología. Si uno le pregunta a ellos, ¿temen al Señor? Se escachan uno. Si les preguntan, ¿apoyan o no el aborto? Se escachan otros. Haga el filtro. Te estoy hablando de lo que está en la palabra, por eso dije, comenzamos primero con esa máxima, la palabra. Tercer requisito, no apoya el pecado. Y usted me va a decir, pero es que es difícil porque es que ninguno de ellos es cristiano. Ok, entonces analice las 17 hojas de vida y diga, bueno, de todos estos, ¿quién está más acorde o alineado al propósito de Dios? Que uno pueda, que sea fácil acercarse a alguien y hablarle y llevarlo a la enseñanza bíblica. Analicemos. No apoyar al pecado. Romanos 1, 26 al 27. Por esta razón, mira, este video va a salir en YouTube y va a ser lo más censurable y funable que puede salir de la iglesia por lo que voy a decir, pero no me importa, la verdad es la verdad. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12 dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Mira cómo el Señor considera el pecado. Mira el Señor cómo considera la práctica. Y mira el Señor cómo considera que una persona que quiera venir a gobernar apoye estas prácticas. Y yo te quiero decir algo. Los grupos llamados minoritarios, que ya no son minoría, como los LGBT, ellos son radicales. ¿Sabes quiénes son? No son radicales, los cristianos. Ellos son tan atrevidos que en Semana Santa blasfemaron y salieron por Bogotá haciendo una procesión con un Jesucristo sangrando homosexual y burlándose y uno disfrazado de diablo. Ellos son tan radicales que a ellos no les da miedo hacer eso, pero va uno y ora por ellos, entonces uno es el malo. Papá, usted y yo tenemos que pararnos en la raya, porque el mundo va a querer señalarnos a nosotros como los malos. La palabra lo dice, van a llamar las cosas buenas como malas y a lo malo como bueno. Ahora, ¿eso significa que yo los voy a condenar? No, pero yo tengo que hablarles la palabra que es más cortante que toda espada de dos filos, que cuando yo se la diga a alguna de esas personas, yo sé que esa palabra lo va a atravesar, porque no es lo que tú le digas, es la palabra que estás hablando, que no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Y eso hay que enseñárselo también a todos los grupos. Yo no tengo que permitir que la iglesia se me llene acá de personas que, bueno, listo, ve, preséntame tu novio. No. Yo tengo que enseñarle a esa persona, decirle, mira, Dios te dio identidad. Y eso es lo que la palabra me enseña. Dios te ama, Dios te dio identidad y quiere cambiarte. Dios no te va a dejar así. Es como que yo llegue acá a la iglesia siendo un sinvergüenza y yo me quede como un sinvergüenza. ¿Qué testimonio voy a dar? Yo tengo que decir, el Señor me cambió de la sinvergüenzura. Es lo mismo. Es el mismo, o sea, son pecados, pecado por pecado. A todos, cada uno de nosotros, el Señor nos cambió nuestros delitos y pecados, ha transformado nuestra vida. De la misma manera, todos esos grupos también deben cambiar los delitos y sus pecados porque el Señor se está metiendo en ellos. Yo no puedo permitir entonces acá que esto se vuelva un circo en donde ellos estén tranquilos con su pecado y nosotros aquí levantando y adorando al Señor. Igual, como yo se los he dicho cuando yo he predicado a veces de festival y de todo, no podemos jugarle a la doble al Señor. ¿Y sabes qué está haciendo la iglesia? La iglesia está diciéndole, ven tal como eres y quédate igual de miserable como eres. La palabra es, ven tal como eres, que el Señor te va a cambiar. Si eso no les gusta, pues tienen dos opciones, para eso tienen el libre albedrío.
¿Te quedas y buscas del Señor y transformas tu vida así como ha transformado la de cada uno de nosotros? ¿O decides simplemente decir, no, yo prefiero quedarme con mi pecado? Pero nosotros no podemos permitir como iglesia que esas situaciones o esas ideas o esa ideología termine permeando la iglesia y atacando la iglesia. Y nosotros con el miedo, ay, es que si le digo, es que no sé qué más, y va a salir en YouTube, me importa que lo funen. Pero la verdad se dice. A mí el Señor me va a pedir cuentas por las verdades que voy a hablar de la palabra, no porque es que tanto le acomodé a la persona. Porque el día que venga el juicio, esa persona me va a decir, o esa persona va a decir, ¿por qué no me lo dijeron como tenía que ser? Porque el infierno existe. Y esa persona en su momento va a decir, ¿por qué no me lo advirtieron como era? ¿Por qué me lo acomodaron? Ay, ven papá, ven, ay. Igual. Es pecado, como todos nosotros hemos llegado a esta iglesia, a este lugar, buscando al Señor, llenos de pecado. Entonces, ¿por qué ese pecado va a ser más sensible al tacto o al trato? No, igual. Es igual. No varía en nada. ¿Qué sí cambia? Una iglesia que esté trazada en los principios del Señor. En eso sí cambia. Y si ellos tienen no negociables, nosotros tenemos no negociables. ¿Y qué tenemos nosotros de no negociables? Lo que la palabra nos enseña. Que yo no puedo permitir esto. De hecho, Dios aborreció y detestó cuando el pueblo se pervertía en estos pecados. Y Dios lanzó juicios cuando el pueblo se pervertía en estos pecados. Entonces es interesante que estos requisitos que la palabra nos enseña a nosotros acá sean para poder también dirigir a un pueblo. Porque una persona debe ser sabia, debe ser llena de temor del Señor para dirigir un pueblo que en verdad ame al Señor. Hay varias mentiras que nos están enseñando actualmente. Una de ellas es que Colombia es un estado laico. En la Constitución de 1991 jamás se dice, no se encuentra en ningún lado que Colombia es un estado laico. Se dice que Colombia propenderá y defenderá las creencias del pueblo del Estado colombiano. ¿Y cuál es la creencia general de Colombia? El cristianismo. Anteriormente, en la Constitución anterior del 91, la del 80 y pico, decía que Colombia era un Estado católico. Eso lo cambiaron, pero ¿para qué lo cambiaron? Para decir, Colombia se adaptará, o sea, se someterá a la creencia del pueblo. Nosotros no somos ateos. Colombia no es un país ateo. Colombia no es un país agnóstico. Colombia es un país que cree en el Señor. Usted va a cualquier parte de Colombia y usted se va a dar cuenta que Colombia es un país que cree en el Señor. Entonces, ¿qué tiene que el Estado defender? La creencia del pueblo, que es cristiana. En ningún momento dice que Colombia es un país laico. Eso nos lo han querido vender y meter a la fuerza. Y por eso se quiere cambiar la Constitución también. Para ahí sí meter que Colombia es un Estado laico. Tuve la oportunidad de pasar un 24 y un 31 en Uruguay. 24 allá no existe, o sea, Uruguay es un estado ateo. Y pasa normal, o sea, es una fiesta cualquiera. Semana Santa se llama la semana del turismo. No hay Semana Santa, ya utilizan la Semana Santa para decir semana del turismo. No se celebra nada, no se enfoca esas celebraciones allá. En realidad eso queremos. Y mira, yo no te estoy hablando acá de ideologías porque si tú analizas los 17, tenga uno una ideología o tenga otra la ideología, algunos se hacen twins en una que otra, o sea, se dan la mano, sea que uno sea de una punta, sea que otro sea de otra punta, sea otro que otro que no quiera ni para un lado ni para el otro. En algunos puntos de vista de esto, se hacen twins, se unen. ¿Qué es lo interesante para nosotros los cristianos? Analizar esas 17 hojas de vida. Y usted en base a la palabra, analizar su voto. Su voto vale. Que voy a perder mi voto. No, su voto vale. Porque el día que la iglesia en realidad vote a conciencia y teniendo en cuenta la palabra del Señor, a los políticos nos van a ver como en realidad lo que somos. Un pueblo con capacidad de decisiones. Así nos van a ver. ¿Sabes cómo nos ven ahora los políticos? Ay, bueno, ven acá, permíteme acá, ora por mí. Yo sé que no me van a dar el púlpito, pero entonces oren por mí. Y lo llaman las iglesias acá y los ponen a orar y oramos por él y eso, pero como para que la gente los vea. Y listo, ya, me gané unos votos y me voy.
A veces viene la gente y en las iglesias, cuando uno ve la avanzada, 60 personas con la camiseta de ellos y el candidato acá también. Es una falta de respeto. Y ya ni más lo vuelves a ver. Hay pastores, porque tengo que decirlo, hay pastores que negocian la fe. Entonces necesitan 4,000 ladrillos y dicen, vea candidato, necesito 4,000 ladrillos, yo le pongo los votos de la iglesia. Es un sinvergüenza, un pastor sinvergüenza. CBI jamás permitirá que la plataforma sea para la política, para que venga un candidato acá a mostrarse como la opción para elegirlo. Jamás lo permitirá. Y yo le soy sincero, así como estoy predicando, yo veo que viene un candidato acá y se me viene con 60 personas llenas de la camiseta, le digo, hazme un favor, se me cambian la camiseta y vuelven. Porque nosotros no promovemos esto así. Yo promuevo lo que dice la palabra, y la palabra que dice que yo tengo que ser sabio para escoger a los gobernantes y no utilizar la iglesia como un mercado, porque aún en eso también termina siendo la iglesia como un mercado. ¿Y cuál fue la reacción de Jesucristo cuando vio la iglesia como un mercado? Azotó las mesas. La palabra tiende a ser dura en algunos momentos, pero tú y yo debemos trazar una línea fuerte respecto a lo que dice la palabra frente al pensamiento actual. Mira, a veces votamos pensando en que, es que yo voto por ese candidato para no perder el voto. Te quiero decir algo, jamás vas a perder tu voto. Es mejor votar sabiendo a conciencia por quién estás votando y no perder tu integridad y tu dignidad. Porque no hay cosa más triste que tú y yo vayamos a votar porque nos tocó votar por ese candidato. Por un trabajo, porque tú estás esperando que esa persona te responda con algo, te dé algún beneficio. Eso es triste, ir a votar considerando que tu futuro depende de una persona. Y la palabra a mí me dice en Jeremías 29:11, Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes de bienestar y no de mal. Es decir, que aunque usted vaya y vote considerando esto, quien tiene la última palabra es el Señor. Ahora, si tú vas a votar porque tu trabajo está en juego y te sientes amarrado porque tu trabajo está en juego, te soy seguro en algo. El Señor te está diciendo que ya ese no es tu momento, no es tu hora ahí. Estoy seguro de eso. Que ya es un momento en donde tienes que dar un paso al costado y empezar a buscar también a depender más del Señor. ¿Qué hacemos si tenemos obligaciones? El Señor se encargará. Pero lo que el Señor quiere es que tu dignidad y mi dignidad sea más valorada por quien somos delante de Él a que una persona quiera tener el control de nuestra vida. Actualmente el Cesar y Valledupar tiene poco empleo porque a la política del departamento y de la ciudad le interesa tener pocas empresas privadas. ¿Por qué? Porque entre más control se tenga, pues más facilidad tienes tú de poder controlar la opción del voto. Más facilidad tengo porque soy el único empleador, papi Estado es el único empleador. Por eso a Valledupar no le interesa que vengan empresas privadas. Por eso al Cesar no le interesa que vengan empresas privadas. Por eso a la nación no le interesa que venga también otro tipo de comercio. Porque entre más tú tengas el control de la nación y del empleo, pues más facilidad puedo yo dirigir al mundo y a la nación. Así de sencillo. Por eso es que la gente vota obligada por eso es que la gente se mata obligada a lanzar un candidato. ¿Y sabes qué es lo triste, iglesia? Que a veces veo más publicaciones. Yo soy muy chismoso con las redes. A veces no le comento a nadie, pero yo sí estoy atento y mirando todo. Así que si usted no quiere que yo lo vea, no le dé aceptar a mis redes. Bloquee. Pero bueno, ya el Señor también mirará. Y es que a veces en política publicamos más de la persona o del candidato que del Señor. Es más, yo he visto personas que publican más cosas de candidatos y de política que a veces ver un versículo. O sea, uno dice, ¿ves? O sea, está esta cuestión tremenda, es sorprendente. No he visto ni un versículo, pero ya he visto 6, 7 veces publicaciones de candidatos. Es triste eso como cristiano. Porque tú puedes tener tu línea política y publicar en algún momento y hacer tu campaña. Está bien, está perfecto. Pero de quien más se tiene que hablar es del Señor. El reflejo de nosotros es el reflejo del Señor. Ahora, si en tu vida está primero una persona que tenga una ideología política, entonces esto aquí está interesante y hay un punto de inflexión acá, y es que tu Dios es más esa persona que el Señor, lastimosamente. Si a ti te molesta este tipo de mensajes porque de pronto no están enfocados a tu línea política, de pronto es porque
estás teniendo primero como a Dios ese pensamiento, esa ideología, ese candidato, antes que al Señor, porque la palabra, por eso dije, nuestra hoja de ruta es la palabra, y por eso lo que te estoy leyendo es palabra, para que no me diga, eso se lo inventó. No me lo inventé, está ahí. Ojo, y cuando estoy hablando de esto, no estoy hablando de un grupo en particular. Todos los 17 candidatos, si hacemos un análisis, no se salvan. Entonces, ¿qué hacemos? Sea consciente, analice las hojas de vida. El día que tú y yo tomemos la rienda de este país, como debe ser, basado en la palabra, toda la política va a tenerle miedo a la iglesia, porque tiene poder de decisión. Porque tiene poder de decisión. Y eso es lo que el Señor quiere. Que tú y yo en realidad digamos, tenemos poder de decisión, necesitamos una persona que tema al Señor, necesitamos una persona que ame la vida, necesitamos una persona que no apoya el pecado. Y que la gente diga, aquí sí tengo que someterme a la voz del pueblo. Porque hasta el momento, la voz del pueblo no viene siendo la voz de Dios. Si nosotros nos pasamos a la palabra, no. Quiero cerrar con esto. Hay varias mentiras que los mismos cristianos se han creado. Varias mentiras. Una de esas es que Dios quita y pone reyes. Entonces, cuando viene un candidato y un político y decimos, es que Dios quita y pone reyes. Si Él está allá es porque Dios lo puso, y si lo quita es porque Dios lo quitó. Y quiero darte el contexto de ese mensaje. Y es que eso lo dice Daniel en el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice, Señor, tú quitas y pones reyes. Y cuando Daniel lo dice orándole al Señor. Era una oración de Daniel al Señor, con el fin de que de reconocer su soberanía. Él estaba en medio de la oración y dijo, Señor, tú quitas y pones reyes. Como tú decir hoy, Señor, tú eres mayor, tú eres grandioso, tú eres maravilloso. Es la misma situación que ocurre cuando tú exaltas al Señor. Él estaba exaltando al Señor por encima de cualquiera. Entonces, ¿qué hacemos? Desorganizamos la interpretación que Daniel en su momento le estaba dando para poder aprovechar y decir, es que el Señor es el que los pone y el Señor los quita. Entonces, si Él está ahí es porque Dios quiso, y si no está ahí es porque Dios no quiso. Si está ahí es porque por aquí es la línea del Señor, y si no está aquí es porque no. No es eso. Es que Dios es soberano aún en ellos. Es que Dios tiene el control aún de ellos. Es que Dios tiene la autoridad aún sobre ellos. Que aunque ellos se consideren, cualquier candidato, cualquier presidente del mundo, aunque ellos se consideren superiores a cualquiera, Dios está por encima de ellos. Eso es lo que significa la oración de Daniel. Y utilizamos esa excusa como para decir, no, es que Dios, ese es porque Dios quiso que fuera. No es así. Quiero darte otra mentira también respecto a lo que a veces la misma iglesia ha llegado a engañar al pueblo. Hay un versículo que dice, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Yo siempre les he explicado que cuando hay esas afirmaciones, usted puede analizar el contexto de esa afirmación también contrario a la afirmación. Es decir, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Eso significa que cuando el injusto gobierna, ¿qué pasa? El pueblo sufre. Tenemos 200 y pico de años como nación, como país. Y hasta el momento no ha existido el primer presidente en donde todo el pueblo se alegre. ¿Eso qué significa, iglesia? Que todos los que han gobernado hasta el día de hoy son injustos. Es decir, esto no es de líneas políticas, esto es de falta de temor al Señor. Y esto ocurrió en el pueblo de Israel. Dice que cuando el reino de Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur, dice que el reino del norte, Israel, no tuvo nunca un rey bueno. Pero dice que el reino del sur, que era Judá, el reino de Judá, dice que tuvo entre todos los reyes algunos buenos, no todos, algunos buenos, que buscaron el avivamiento y la búsqueda del Señor de corazón. Es decir, que podemos encontrar que cuando un rey, un dirigente busca al Señor, hay cambios en toda la nación, hay evidencia de eso. La palabra dice, si se humilla mi pueblo, ¿qué hace? Sana la tierra. ¿Quiénes son los que primero deben humillarse delante del Señor? Los que tenemos la verdad en nuestra boca, el pueblo de Dios.
Si nosotros nos humillamos, el Señor empieza a sanar la tierra. Pero no es humillarnos delante de Él y humillarnos delante de un candidato. Es humillarnos delante del Señor. Porque la iglesia se ha vuelto un comodín para los candidatos. Y la iglesia no puede ser eso. La iglesia se ha vuelto un comodín para las ideologías. Y la iglesia no puede ser eso. Ninguna ideología es superior al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos encajar a Jesucristo con que Jesucristo es de izquierda, de derecha, de centro, que porque Jesucristo hacía esto, que porque Jesucristo hacía lo otro, que porque Jesucristo proponía esto. No podemos pensar eso. Eso es satánico, iglesia. Porque Jesucristo no era ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él estableció el reino celestial. Y el reino celestial está por encima de cualquier ideología política. Que alguna se quiera parecer al reino de los cielos es distinto. Pero usted y yo tenemos que caminar en base a lo que la palabra nos indica. Quiero decirte que cuando el pueblo de Israel le pidió un rey a Samuel, Samuel se enojó y llega el Señor y le dice: mira, Samuel, no te preocupes, porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Dales el rey. Pero eso significa que a partir de ahora a quien le dieron la espalda fue a mí. Y le dan rey al pueblo de Israel. ¿Sabes cuándo dentro del contexto bíblico, el pueblo de Dios empezó a tener un dirigente? Cuando se olvidó de Dios. Complicado. Pero bueno, hoy tenemos la opción de que aún en medio de la misericordia del Señor, Dios pueda levantar personas con temor y con temblor de Él. Y que en realidad atiendan la necesidad de un pueblo que mayormente es cristiano. Que no es como dice el boom mediático o el show mediático de que Colombia es un estado laico. No, el pueblo tiene bases cristianas y lo que debe atender el gobernante son esas bases cristianas, porque si sacamos un porcentaje de la estadística, consulte con el DANE cuántos cristianos hay en Colombia, lo puede descargar y se va a dar cuenta que la mayoría del pueblo colombiano propone los ideales cristianos. Y a eso es que el Estado debe cuidar. No podemos permitir que minorías y que un plano, una agenda satánica termine destruyendo lo que el Señor ha puesto acá en Colombia, que es una tierra que ama al Señor. Te estoy hablando ahí como abogado, ¿ok? No es que ahí él de dónde se lo inventó, no, yo soy abogado. Para que te des cuenta que nos han vendido una falacia. Y eso no depende de este gobierno ni de gobiernos anteriores. Eso es una agenda que hasta a espaldas de nosotros hasta se darán la mano todos. Que es lo triste, ¿no? Analicemos las 17 hojas de vida, pídale al Señor sabiduría y no se preocupe si no gana su candidato. Mejor que usted sostenga su dignidad, sus principios en el Señor, antes de que le entregue el voto a alguien que no va a defender nada de lo que usted hoy desea para su vida, desea para su familia, desea para las futuras generaciones. Tenga presente eso.